Vamos a comenzar este encuentro. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro de Fundación Diagnóstico Maipú. Hoy para ocuparnos de algo tan noble como es el cuidado de nuestro corazón. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro de Vigiano, es médico cardiólogo y es jefe del servicio de cardiología y chequeo médico de Diagnóstico Maipú. Quiero darle entonces la palabra al doctor Alejandro de Vigiano. Muchas gracias, Juan. Un placer estar hoy con ustedes. Les voy a compartir la presentación y empezamos. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, el título es No abandones tu corazón en cuarentena. Esta charla la hacemos en el contexto del Día Mundial del Corazón y lo que nos preocupa en el ambiente cardiológico es que los pacientes en este contexto de cuarentena y de pandemia descuiden su corazón y descuiden lo que venían quizás haciendo previamente, una dieta sana, ejercicio y cuidando todo lo que era su aspecto personal. La Federación Mundial del Corazón promueve a usar el corazón y el modo que ellos promueven para usarlos es hacer elecciones buenas o saludables, como por ejemplo aquí tenemos una mujer haciendo meditación o ejercicios de relajamiento, un hombre en su casa haciendo gimnasia, hoy que es quizá muy difícil ir a los gimnasios. Aquí vean un hombre haciendo un asado de vegetales, una mujer arreglando su jardín. Aquí tenemos un corazón que hace un médico promoviendo la atención médica. ¿Y por qué yo creo que la Federación hoy promueve a esto? Por una sencilla razón. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la Argentina y el mundo. En Argentina se producen aproximadamente unas 100.000 muertes por año. Recuerden que la muerte cardiovascular incluye el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular y el paro cardíaco. Y hay un dato muy interesante que se mostró recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología, que es el congreso más grande de cardiología a nivel mundial. Y es, miren, en agosto había 500.000 de pacientes muertos por COVID en esos 9 meses, y habitualmente por año, no sé si ustedes tenían este dato, pero se mueren 13 millones de personas por afecciones cardiovasculares. Recientemente pude tener el dato de las muertes por COVID y enfermedad cardiovascular hasta septiembre, de enero a septiembre de este año, y las muertes cardiovasculares ya subieron a 17.890.000 personas y el COVID a 1 millón. Esto significa que se mueren hasta la actualidad de enfermedad cardíaca en lo que va del año casi 16 veces más personas que por COVID. Esto no significa que no nos cuidemos. Recuerden que los pacientes con afecciones cardiovasculares tienen más riesgo que los pacientes que no las tienen de complicaciones ante la infección del COVID. O sea que nosotros lo que queremos es que se cuiden tanto del COVID como de sus patologías cardiovasculares. Y algo que nos preocupa también nuevamente en nuestra comunidad cardiológica es que a nivel mundial hubo una reducción de las consultas por infarto agudo de miocardio del 50% en los servicios de emergencia. ¿Y por qué nos preocupa? Porque esto puede llevar a una mayor mortalidad y a que estamos viendo complicaciones que se veían antes de que surjan los stents y la angioplastia, que se veían en los años 70 u 80, como insuficiencias cardíacas, muertes súbitas en pacientes jóvenes, que muchas de esas muertes son prevenibles con el tratamiento actual. Por eso, no solo hay que cuidarse en hábitos saludables y en ejercicios, sino si algún paciente tiene síntomas, debe consultar a las guardias. Y en nuestra atención diaria, lo que estuvimos viendo los últimos meses es que hubo un aumento de las consultas por hipertensión arterial, por palpitaciones. Muchos de estos son pacientes jóvenes que discontinuaron de forma brusca su actividad física. Por otro lado, estamos viendo que los pacientes han aumentado de peso, habitualmente entre 3 y 5 kilos de su peso prepandemia, y que se han tendido al sedentarismo, están haciendo muy poca actividad física. Y por otro lado, los pacientes que ya tienen afecciones cardiovasculares y toman medicación,
lo que le recomendamos es que no abandonen el tratamiento médico y que si mantienen un tratamiento médico hagan consultas para ver si deben continuar con el mismo. Como les mencionaba, nuestra principal preocupación como cardiólogos también es en aquellos pacientes que ya tienen enfermedades cardiovasculares, que no abandonen los controles médicos. Hoy estamos usando en casi todos los centros, diría todos los centros, las medidas de protección necesarias para evitar el contagio de COVID. Por eso es que hoy podemos seguir haciendo los estudios de rutina sin ningún riesgo. Y esto es fundamental para detectar afecciones precoces que nos puedan brindar la posibilidad de hacer un tratamiento precoz y también para que a través de la medicación estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Hoy les voy a hablar del cuidado de los factores de riesgos prevenibles, como son la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo y el estrés, que habitualmente están asociados, y la diabetes. Y hay otros dos factores de riesgo que no son prevenibles, que son la edad y los antecedentes hereditarios. Pero principalmente vamos a hablar de esto, es un pequeño detalle de cómo cuidarse. Y finalmente, como les mencionó Juan, quedo abierto a las preguntas del público. Pero antes de empezar a hablar de cada uno de ellos, quiero que se lleven estos tres mensajes para hacer en su vida cotidiana, tanto si tuvieron afecciones cardiovasculares como no. El primero es comer saludable. El segundo es mantenerse activos, tanto en su casa, en su trabajo. No se queden, no sean sedentarios, por favor, porque esto es algo que estuvimos viendo mucho en estos últimos 6 meses, y no fumen. Bueno, ahora hablando un poco de los factores de riesgo cardiovasculares, el primero que les mencioné es la hipertensión arterial, que es un valor de presión arterial mayor a 140/90, que ustedes lo conocen como el 14/9. ¿Y por qué les digo esto? En este contexto de la pandemia, y sobre todo en los últimos 2 meses, cuando ya pasaron más de 4 meses de cuarentena, hemos visto muchas consultas por hipertensión arterial, aún pacientes que venían recibiendo tratamiento no lograban controlar la medicación con la medicación supresión arterial, y en algunos casos debían recurrir a ansiolíticos para bajar la presión, porque está ligado a un gran componente de estrés emocional. Entonces, como mensaje a los pacientes hipertensos, no se olviden de chequear su presión. Si tienen algún síntoma como dolor de nuca o sensación de calor en la cara o algún malestar, recuerden tomar la presión arterial y consultar al médico, porque quizá esa medicación sea insuficiente. Y por otro lado, hemos visto pacientes jóvenes que consultan por hipertensión arterial, por picos de presión, que cuando se hacen una presurometría tienen valores tensionales normales. La presurometría, para los que no lo conocen, es un equipo similar al que tomamos en consultorio, que lo llevan todo el día y les toma la presión cada 15 o 20 minutos durante el día y cada media hora en la noche, y nos da un promedio de la presión arterial al día. Y últimamente, presurometrías que he estado informando, que nos han solicitado en Maipú, vemos que son pacientes que tienen presión arterial normal. O sea que esto nos lleva a pensar que el estrés emocional, laboral, familiar, está generando estos cuadros de hipertensión. ¿Y por qué es importante detectar que no tienen presión durante todo el día? Porque si uno medica a estos pacientes, es muy probable que se sientan mal. Por otro lado, con respecto al colesterol, está muy ligado a la dieta que estamos haciendo. Aquí me preocupa fundamentalmente los pacientes que tienen antecedentes de infarto o accidente cerebrovascular, que con una dieta quizá con aumento de grasas o aumento de calorías tienden a subir el colesterol malo, que es el LDL, y a bajar el bueno, que es el HDL, y esto puede tener injerencias en la progresión de su enfermedad, que después lo vamos a ver cuando hablemos de una dieta saludable. El tabaquismo es un factor de riesgo importante.
especialmente en los jóvenes y en las mujeres. Aquellos que fuman, yo sé que no es fácil dejar de fumar en una época de cuarentena, pero lo ideal sería que lo hagan y en caso de que no lo puedan hacer, que fumen lo menos posible. Traten de fumar tanto en el hogar como en su trabajo lo menos posible y fumen aquellos que ustedes vean que no puedan dejar, pero si piensan un poco en su día cotidiano, para los tabaquistas va a haber cigarrillos que ustedes fuman y quizá podrían evitarlos o ni los hubieran prendido. Y quiero hacer especial hincapié en 3 ítems que son el sobrepeso, el sedentarismo y el estrés. Con respecto al sobrepeso, está muy ligado a una dieta sana. Muchas consultas que he tenido por aumento de peso, hoy en día, al hacer home office, los pacientes están en su casa, tienen acceso a la heladera y a las comidas, y muchos de ellos me manifestaban que hacen las 4 comidas completas. Quizá cuando estaban en el trabajo comían una ensalada de fruta, una ensaladita, algún sándwich de pan negro, pero hoy en su casa están consumiendo más calorías, así que lo que les pido es que hagan una dieta más sana, que coman la mayor cantidad de vegetales y frutas que puedan en el día, que traten de eliminar o disminuir los hidratos de carbono, sobre todo galletitas, alfajores, dulces, y que traten de comer también la menor cantidad de comida procesada que habitualmente tiene mucha grasa y mucha sal. Con respecto a la actividad física, este es un tema que se me consulta mucho. Hoy en día, recién hace un par de meses abrieron para poder hacer actividad física en plazas o, por ejemplo, acá en Olivos, en el Río. No abren todos los días, sino algunos días por medio. Pero lo que les insisto es que hagan actividad física diaria. Si tienen en su casa alguna cinta, algún elíptico, úsenlo. Hoy pueden salir a caminar cerca de su casa. La recomendación es aproximadamente unos 30 a unos 60 minutos diarios. En caso de no poder hacerlos por temas laborales y familiares, al menos uno pretendería que caminen 4 o 5 veces a la semana, aproximadamente unos 30 minutos. Otra opción también es andar en bicicleta, que algunos prefieren. Y tengo varios pacientes ya que me han manifestado que han comprado elípticos o cinta para colocar en su casa, que eso me parece algo fantástico, hoy en día que están cerrados los gimnasios. Y también mantenerse activo. Si uno está trabajando en la casa durante 8 horas, puede pararse cada 1 o 2 horas, elongar, ir a tomar agua. Traten de estar activos en el día, que la rutina no los consuma. Y en caso de ya tener alguna patología en particular como diabetes, obesidad o alteraciones del colesterol, ahí sí les recomiendo que hagan una consulta presencial o virtual con alguna nutricionista para que los oriente en su dieta. Y con respecto al estrés, también es un tema que nos preocupa y es una preocupación a nivel mundial. Publicaciones recientes de los Estados Unidos manifiestan que las empresas de salud están dando o preparando para dar asistencia psicológica a sus pacientes, porque si bien hoy estamos atravesando situaciones difíciles por la pandemia, creo que van a venir situaciones también complejas por el tema económico y también por lo que les comentaba, gran parte del tema de estrés y emocional repercute en la salud y en la convivencia familiar, así que hoy también me lo consultaba en una entrevista radial, que aquellos que sientan la necesidad pueden hacer una consulta psicológica, que creo que en este contexto de la pandemia sería muy útil. Y, como les digo, también hacer alguna consulta clínica o cardiológica ante situaciones de estrés, palpitaciones, dolores de pecho. Primero para hacer un chequeo y descartar que eso no sea algo
coronario cardiovascular. Y segundo, porque en el último tiempo también el tratamiento con ansiolíticos me ha ayudado a controlar la presión arterial en pacientes que si uno le aumenta la medicación quizás se sientan mal por una baja presión, y con solo el hecho de estar más tranquilos, los valores de la presión vuelven a niveles normales. Y finalmente, hablarles de la diabetes, que es una enfermedad muy ligada a la enfermedad cardiovascular. Recuerden que son los niveles elevados de glucosa en sangre. El diagnóstico se hace habitualmente con una determinación de sangre, o puede haber también con una prueba de tolerancia a la glucosa, que se hace con la ingestión de glucosa y la extracción de sangre a la hora y a las 2 horas, que está muy ligada a lo que hablamos antes, al sobrepeso, al sedentarismo, falta de actividad física y una dieta inadecuada. Entonces, como para ir terminando, yo le quiero transmitir a la población en general que se cuiden, que hagan una dieta sana, fundamentalmente basada en verduras, frutas y carnes con baja cantidad de grasa, que se mantengan activos, que vean el modo que a ellos los motiva o que creen que pueden mantener una actividad física regular, sea la que sea, quizá con pesas en su casa, con una cinta, salir a caminar en familia, comprarse una bicicleta y andar en bici. Traten de hacerlo más de por lo menos 4 veces por semana. Si fuman, traten de no fumar. Y otra cosa que también me gustaría mencionarles es la ingesta de alcohol. Para aquellos que toman alcohol, uno recomienda tomar una copa de 140 mililitros de vino, y si van a tomar, preferiblemente el vino tinto, de aquellos que toman por día, y el hombre puede tomar hasta 280 mililitros, pero no ingieran más de esa cantidad de alcohol, o usen el alcohol como un modo para bajar la ansiedad. Hay otros mecanismos, porque también hemos visto situaciones que ha aumentado francamente la cantidad de alcohol en algunos pacientes. Así que bueno, esto era lo que les quería transmitir, y podemos pasar ahora a las preguntas, Juan. Muchas gracias Alejandro por tu presentación. Qué impactante, ¿no? Cuántas veces se multiplica la cantidad de muertes por problemas cardíacos frente al COVID. La verdad, la cifra que compartiste es impresionante. Primera pregunta. Alejandro, comentaste que era recomendable hacer actividad física 4 veces por semana o todos los días, media hora. Si en vez de hacerlo todos los días, el fin de semana, el sábado, hago 4 horas de caminata, ¿es lo mismo? No, muy buena pregunta esa, porque muchos pacientes me manifiestan eso en el consultorio. Se recomienda hacer entre 30 y 60 minutos por día, porque el sobreentrenamiento también puede llevar a problemas cardíacos. Hay gente o pacientes que han tenido eventos jugando al fútbol o que están jugando al tenis, le dicen venía a jugar un partido más, quizá no se sienten muy bien o están cansados, se esfuerzan, y a veces el sobreentrenamiento puede llevar a alguna alteración cardiovascular. Y lo recomendable es aeróbico durante ese tiempo, que es cuando se queman las grasas. Claro. Si no tienen otra posibilidad, háganlo, pero no les recomendaría que haga 4 horas seguidas el día que lo pueden hacer. Claro. Bien, vamos a empezar entonces con las preguntas. Hay preguntas que quizás son bastante técnicas, entonces la idea quizás es, porque no todos conocen cuestiones que quizás sean técnicas, dar cuenta un poquito de la característica y dar una respuesta. Bien. Pregunta Adri, dice, buenas tardes, quería consultar cortisol alto por estrés y una dilatación de aorta alta de 4. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Actividad física no debe realizarse? Bueno, mire, el cortisol sube ante situaciones de estrés, eso es inevitable, por eso uno tiende a lo que hablábamos recién con Juan, a las pausas o a un hobby, ver cuál es su modo de
desconexión para desconectarse a lo largo de la semana. Los pacientes que tienen dilatación aórtica, y algunos de ellos tienen aorta bicúspide, lo que nosotros recomendamos es que no hagan deporte de alto rendimiento, ¿sí? Pero si ustedes hacen una actividad física regular, controlada, y se controlan el diámetro de la aorta anualmente para ver que no haya un crecimiento de un año al otro, pueden hacer una actividad física, obviamente no competitiva. Claro. Acá Diana nos acerca una pregunta muy interesante. Dice, ¿por estrés se puede tener baja presión? No, habitualmente por estrés lo que tienen es alta presión, porque el estrés también libera adrenalina y la adrenalina sube la presión arterial y también puede dar arritmias y palpitaciones. Claro. Bien, acá pregunta Galaxy, dice, generalmente tengo 9 de baja y 9 de baja, a veces muy juntas con la alta en 12. ¿Es normal? ¿Le podés preguntar qué edad tiene? Porque eso es normal en los jóvenes, ¿sí? Bueno, Perdón, no es normal. Los pacientes hipertensos jóvenes, menos de 50 años, tienden a tener alta la mínima. claro, Y la máxima no ser tan alta. Por eso quizá, si ella está medicada o pacientes medicados pueden tener 8,5, 9 y de máxima tener 12. claro. Bueno, entonces Galaxy J5, que nos cuente un La poco su edad. edad. Bien. Espectador anónimo, no se animó de poner el nombre. Tener prolapso leve de válvula mitral, ¿es un índice de mayor riesgo si se contrae COVID? Eso sinceramente no lo sé. Hoy sabemos que los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen mayor tasa de complicaciones, especialmente los pacientes hipertensos, pero a mi entender un prolapso leve de válvula mitral, que tampoco sería algo que altere la vida cotidiana, yo creo que no sería de importancia. Acá nos hace llegar la edad, 46 años. Claro, Galaxy, en los pacientes menores de 65 años, la hipertensión arterial tiende a manifestarse con el valor más bajo, con la diastólica, que es el valor inferior, ¿sí? Y como te decía, son pacientes que tienden a tener 9 y de máxima no más de 13,5 o 14,5. Claro. Acá una pregunta interesante de Ana. Dice, ¿en qué momento del día es conveniente medir la presión arterial? Bueno, la presión arterial tiene un ritmo circadiano, que siempre le explico eso a mis pacientes, que tiende a subir a la mañana y a la tarde luego de las 6 de la tarde. Por eso, los controles son recomendables hacerlos en días alternos, algún día a la mañana después de desayunar, cuando se levantan y cuando vuelven del trabajo entre las 6 y las 8 de la noche. Claro. José pregunta, dice 30 minutos por día de caminata, ok, pero ¿cuántos kilómetros para ver cuál es el ritmo? No, ¿cómo era el nombre de la persona? José, José, lo que recomendamos nosotros es un ritmo aeróbico en el que vos puedas hablar mientras caminas. Cuando vos ya te falte el aire haciendo una caminata, como si estuvieras hablando con una persona, ahí ya es momento de bajar el ritmo o de dejar de hacer actividad física. claro. Marta González dice, pregunto yo antes, porque quizás no todos lo saben, ¿qué es una ablación y cuáles son las recomendaciones después de una ablación? Bien. La ablación es un procedimiento a través del cual se queman vías o cablecitos, para hacer un lenguaje más sencillo, en el corazón, porque a veces estos pequeños cablecitos que nosotros le llamamos vías pueden llevar impulsos eléctricos del corazón y generar arritmias que puedan ser peligrosas para la vida. Entonces lo que se hace, se introducen catéteres a través de las venas o de la arteria, depende del caso, y con radiofrecuencia, que es calor, o con frío, se van quemando determinados sitios del corazón donde están estos cablecitos y para curar las arritmias. Claro, perfecto. Pregunta de espectador anónimo. Dice, hago tratamiento con nutricionista por sobrepeso y por tener tendencia a un colesterol alto.
camino 5 veces por semana. Y acá viene la pregunta, dice, las leches que se venden con fitoesteroles y que dicen cardio en su etiqueta, ¿tienen realmente beneficios? Los fitoesteroles habían tenido un auge hace unos 6, 7 años, son beneficiosos, pero eso ya sería una pregunta muy técnica para hablarlo con tu nutricionista, ¿sí? Perfecto. Yo mientras les voy a compartir en el chat para que ya tengan el enlace, siguiendo ese enlace que acabo de poner, lo pueden copiar o si se les activa, ya van a ir directamente a nuestro canal de YouTube para poder suscribirse y ver todas estas charlas de las cuales también estamos hablando y claramente ver esta charla a partir de unos días. Bien, Jorge dice, quería preguntarle al doctor si las arritmias ventriculares pueden ser generadas por estrés emocional y cómo combatirlas. Sí, las arritmias ventriculares puede haber un aumento ante el estrés porque son muy sensibles a la adrenalina. Lo primero que les recomiendo es bajar el umbral de estrés que tienen y en caso de no ser posible, hay una droga que se llaman drogas beta bloqueantes que inhiben el sistema adrenérgico, que una muy buena pregunta, en los últimos, como les mencionaba, 2 meses, he empezado a indicar un poco más estas medicaciones que se denominan bisoprolol, carvedilol, atenolol, y los pacientes han tenido una franca mejoría. Y déjame decirte una cosa, Juan, por las preguntas que me decían de ablación y de estas arritmias ventriculares, en los últimos meses también hemos notado un aumento en la demanda, tanto de Holter, como Holter cardíaco, que es como un electro de 24 horas, y también de presurometría. Yo siento que todas estas preguntas que están haciendo están muy ligadas a lo emocional, que es el aumento de la presión arterial y la presencia de arritmia cardíaca. Si tienen alguno de esos síntomas, no duden en consultar y en hacerse estudios para ver el grado de severidad de los mismos y si realmente hay alguna patología. Es muy importante esto que decís, Alejandro. Yo les voy a contar una experiencia personal. Tengo a mi tía actualmente internada por una trombosis. Eh, Ella, a pesar de tener los síntomas de trombosis en la pierna, en su pierna, por el temor al COVID, no se quiso acercar a una consulta. Ni siquiera llamó a una ambulancia, por temor al COVID. Hoy ella está muy, muy grave, muy, muy grave. Quizás si hubiera llamado a tiempo, si hubiera hecho las cosas a tiempo, hoy la situación sería distinta. Esto lo cuento porque hoy me está tocando a mí, a un ser querido de mi familia, pero nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y está totalmente relacionado a esto que comentás vos. Están bajando muchísimo los controles, las consultas, quizás hay signos de alarma que uno deja pasar y está bueno no dejarlos pasar. Eh, Espectador Anónimo dice, ¿qué es la hipertensión pulmonar? ¿Cómo se relaciona con el corazón? ¿Y cuáles son los cuidados necesarios? Bueno, la hipertensión pulmonar es como una hipertensión del lado del corazón derecho o de la arteria pulmonar, que es la que lleva la sangre al corazón, al pulmón para que se oxigene. Es una patología compleja la hipertensión pulmonar, hay múltiples causas. Hay tratamientos especializados para la hipertensión pulmonar, pero lo más importante es llegar al diagnóstico. Hay centros especializados en hipertensión pulmonar que le pueden permitir llegar al diagnóstico preciso y a implementar nuevos tratamientos que son básicamente drogas vasodilatadoras. Claro. Acá Bebé hace una pregunta muy interesante. Yo tengo, mi padre fue paciente cardíaco consumiendo medicación para nivelar durante al menos 20 años, con lo cual esta pregunta me parece muy interesante. Dice, cuando ya hace más de 10 años que se toma la misma medicación para la hipertensión, ¿hace efecto? ¿Hay que cambiar los remedios? Sobre todo en épocas donde no se concurre por miedo al médico. Muy buena pregunta, y parte de esto, Juan, es lo que puse en uno de mis slides, de que no dejen de consultar y no sigan tomando un tratamiento durante un año sin tener un control médico.
Para beber a la persona puntualmente, si la medicación que está tomando le está manteniendo los niveles de presión arterial adecuadamente y usted se siente bien, puede seguir con la misma medicación. A veces pasa que uno cambia la medicación por una más moderna y el paciente no se siente bien o no la tolera bien. O sea que lo importante es, si es medicación para la presión, ver si usted mantiene la presión arterial bien, y si es medicación para el colesterol, si le baja bien el colesterol, no hay problema en que la siga tomando. Claro, perfecto. Acá Ana dice, ¿cuáles son los chequeos imprescindibles en el control cardiovascular en pacientes hipertensos y diabéticos? Bueno, los controles básicos serían, primero, una consulta médica. Segundo, un análisis de colesterol en que deben estar incluidas la glucemia, la hemoglobina glicosilada, que nos da una idea del control glucémico en el último mes, los valores, y fundamentalmente los valores de colesterol, ¿sí? Eso es fundamental para un paciente diabético. Hipertenso, muchas veces pedimos lo mismo, pero no pedimos quizá la hemoglobina glicosilada. Y después, con respecto a los chequeos cardiológicos, lo que recomendamos es hacerse un ecocardiograma, que nos permite ver la estructura del corazón, si está agrandado o achicado, si hay hipertrofia ventricular. Esto es importante en los pacientes hipertensos porque nos orienta a cambiar la medicación para ver si podemos prevenir la progresión de la hipertrofia, es el engrosamiento del músculo del corazón. Y cuando, sobre todo ahora que volvemos de una cuarentena en que los pacientes no han hecho actividad física por mucho tiempo, les recomiendo hacer una ergometría, una prueba de esfuerzo, para ver cuál es su capacidad física y en base a eso que retomen el ejercicio, ¿no? O sea que en Claro. conclusión sería análisis de sangre, ecocardiograma y una ergometría. Pregunta que veo que se repite. Tenemos muchas preguntas, así que voy a empezar a unificar algunas preguntas. Bien. ¿Cuál sería la relación entre la apnea del sueño y los problemas cardíacos? ¿Hay alguna relación? Sí, los pacientes con apnea del sueño tienden a tener hipertensión arterial y sobrepeso. Son dos afecciones que cuando uno los trata con CPAP o les mejora su sueño, los pacientes mejoran. O sea que yo en pacientes que tienen sobrepeso en el consultorio, que vienen muy cansados, algunos los voy a llamar para atenderlos y se quedan dormidos en la recepción. A esos pacientes les consulto cómo duermen, si respiran bien, y otro signo muy típico es que se quedan dormidos en su actividad laboral. Son esos pacientes que a media tarde, después del almuerzo, tienen sobrepeso y se duermen constantemente. Claro. Es importante porque muchas veces no se ve la parte cardiovascular, pero dan hipertensión y sobrepeso. Muy, muy buena pregunta. Acá pregunta Mayra, dice, ¿es normal vivir con presión baja? ¿Cómo hago para nivelarlo? Me suelo marear mucho y tengo 33 años. Bueno, yo convivo con mi mujer que tiene lo mismo. Se desmaya, cada tanto tengo que ir a socorrerla. Y es muy común en mujeres delgadas, longilíneas, que tienen presión baja desde la infancia. Seguramente esta mujer que nos consulta de chica habrá tenido algún cuadro similar o de desmayo. En sí recomiendo dos cosas. La primera es hidrátense bien, ingerir por lo menos 2 litros de agua por día, tratar de no quedarse mucho tiempo en ambientes de mucho calor como el subte o lugares en que estén muy encerrados, y en algunos casos que, si bien no es bueno para la hipertensión arterial, en estos pacientes a veces es bueno o lo recomendamos aumentar un poco la ingesta de sal. Claro. Sí, a mí me pasó antes de la pandemia, estar esperando un taxi con una amiga que también, de presión baja, y se me desmayó al lado. O sea, llegué a atajarla de casualidad, pero cuando una persona se desmaya, el peso muerto es bien pesado. Es, Perdón, Juan, y otro signo que eso con mi mujer lo hago y ella es muy efectivo.
siempre hay algún síntoma premonitorio, es fundamental que se agachen o que se pongan en cuclillas, porque eso hace que la sangre vuelva rápidamente al corazón y mejoren rápidamente. En el caso de mi amiga, por ejemplo, como que había perdido la vista por 2 o 3 Ah, segundos. bueno, eso es muy probable que se desmayen. Ahí ya no hay aviso, digamos. Ah, ok. Bien, pregunta Miriam. Dice, tengo 34 años, aparentemente no Sí. tiene ninguna otra patología. ¿Qué controles debería hacer regularmente? No, un control clínico, con un clínico de cabecera. eh, Análisis de rutina se puede hacer 1 año, cada 2 años si está todo bien. Y si le gusta hacer deporte, quizás hacer una prueba de esfuerzo para ver cómo está su corazón, ¿sí? Pero eso es muy dependiendo de los antecedentes. Si no tiene ningún antecedente, uno puede hacer una ergometría, un ecocardiograma, análisis de sangre, y si todo eso da bien, ya seguirla cada 3, 4 años. Perfecto. Acá dice Ana, ¿con qué frecuencia, eh, estando bajo tratamiento, debemos medir la tensión arterial? Miren, empecemos por el control cardiológico. Yo a todos mis pacientes les digo, por año uno tendría que ver un paciente entre 3 y 4 veces por año, cada 3, 4 meses. Si todo va bien, la presión está estable. Y la presión la pueden monitorear si... Es muy dependiendo del paciente. Hay pacientes que yo prefiero que se monitoreen menos porque están, si no, todos los días tomándose la presión y se vuelven como muy obsesivos o muy dependientes. Si lo recomendable sería al menos 1 vez por semana. Si esta paciente 1 vez por semana se toma la presión y le da habitualmente normal, se puede hacer un control mensual y una visita al médico cada 3 o 4 meses. Perfecto. Voy a atender algunas preguntas que llegaron por Facebook. Gabriela Cavazo dice, ¿las pulsaciones son de acuerdo a la edad? No, las pulsaciones normales van entre 50 y 90 latidos por minuto. Varía mucho de cómo es el paciente. Hay pacientes muy adrenérgicos o que tienen, o más nerviosos, que habitualmente tienen entre 80 y 90 latidos por minuto, y sobre todo los pacientes que han hecho deporte previamente o en la infancia, adolescencia o siguen practicándolo, tienden a tener una bradicardia o frecuencias cardíacas bajas menores a 65. Pero no es algo que dependa de la edad. Quizá puede depender si tiene alguna patología cardíaca. Con Claro, insuficiencia cardíaca, ahí sí tienden a tener una frecuencia cardíaca más elevada, ¿no? claro, perfecto. Después Carlos Alberto Montañez dice, para elevar el colesterol HDL, ¿qué es bueno? Camino todos los días y hago bicicleta, pero no logro subir el HDL. Si es una persona que hace mucho deporte, lo que le recomiendo es que modifique su dieta. Las frutas y los vegetales son el otro punto que usamos para aumentar el HDL. Le Claro. recomendaría eso, todo lo que es la dieta mediterránea, frutas, hortalizas, aceite de oliva, pescado. Bien, acá Javier Pugliese dice, hola, ¿qué tal? Un placer participar, sufro de ansiedad. Entiendo que la crisis de ansiedad son perjudiciales para la salud. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se daña el sistema circulatorio y qué se recomienda para minimizar este daño en el caso de una crisis de ansiedad? Bueno, buena pregunta y difícil también, ¿no? Porque esto es lo que veo todos los días y a veces no tenemos todas las respuestas. Con respecto a la crisis de ansiedad, lo que recomiendo en primera instancia es que vuelvan a hacer actividad física. La actividad física genera endorfinas que dan una sensación de bienestar y de tranquilidad. Así que el primer punto es eso. Actividad física o algún hobby, algo que lo desenganche o que lo saque por ahí de las situaciones de estrés. Y con respecto a lo cardiovascular, como habíamos hablado anteriormente, la ansiedad puede generar arritmias, puede generar ataques de pánico, que son crisis de ansiedad muy grandes, que a veces el paciente tiene sensación de muerte inminente y uno le hace todos los chequeos, le demuestra que no tiene nada y allí el paciente se queda tranquilo. Y por otro lado, el mayor riesgo que
yo veo en lo cardiovascular es la crisis de ansiedad aguda, especialmente por problemas laborales o pérdida de trabajo, problemas económicos, que son gatillos para el infarto agudo de miocardio. Eso es a mí lo que más me preocupa hoy, y en trabajos hechos aquí en la Argentina, prácticamente de los factores emocionales, el 70% había sido por pérdidas laborales, que es lo que a mí me preocupa hoy por todo lo que pueda suceder luego de esta pandemia o a lo largo de esta pandemia. Por Claro. eso les pido que primero que haga estas medidas, y si ya vemos que no se puede manejar el estrés, ahí a ir a un especialista, un psicólogo, psiquiatra, y quizá necesite medicación, sobre todo también para tener una vida cotidiana agradable, ¿no? No sufrir en lo cotidiano. Que en esto, Alejandro, más allá de la pregunta, como vos mencionaste, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, actúa de alguna manera como gatillo, pero ya hay toda Sí. una situación previa, ¿verdad? Los gatillos emocionales, nosotros, mirá esto, Juan, lo vimos mucho. Yo hice mi residencia de primer año en el 2001, cuando fue una de las peores crisis del país, y vi una cantidad de infartos que no vi a la fecha. Fue una situación muy desagradable tanto para el país como para los que hacíamos cardiología, por lo que veíamos en la gente. Y en esa época estudiamos mucho este tema, y como decís vos, los gatillos emocionales habitualmente se producen entre 6 meses a un año antes de que se desencadene el infarto. Y la pérdida de un ser querido era otro factor emocional muy importante, ¿sí? Lo que es separación, mudanza o pérdida de un familiar querido son momentos críticos, Claro. y, y es fundamental que en este contexto, que a veces uno no puede despedir a un familiar que por ahí puede infectarse por COVID o fallecer, prestaría especial atención en esos momentos, buscaría contención si están atravesando una situación de esas en su familia. Acá Diana nos hace llegar una pregunta bastante particular y muy interesante, por cierto. Dice, soy psicóloga y Bien. algunos pacientes refieren que la medicación para la hipertensión afecta la sexualidad. ¿Es así con todos los antihipertensivos? Muy buena pregunta, esa es una pregunta muy común de consultorio. Habitualmente los que más alteran la función sexual son los beta bloqueantes que les mencioné anteriormente, el bisoprolol, carvedilol, pero todas las medicaciones que bajen la presión arterial, por un tema también circulatorio y de la función sexual, también disminuyen sí, la vitalidad sexual, pero puntualmente en lo psicológico los que más la afectan son los beta bloqueantes. Mm, bien. Me imagino que si alguien quiere mejorar en este caso, si quiere tomar alguna pastilla, deberá hablarlo muy bien con su médico, ¿no? Sobre este punto tan crucial. Bueno, a nosotros nos mandan a los pacientes antes de dar Viagra o Tadalafilo, que son dos medicaciones que se usan para mejorar la capacidad sexual. Nos lo mandan los urólogos habitualmente, y lo que hacemos nosotros ahí es descartar que no tengan enfermedad coronaria, porque estas medicaciones pueden producir robo coronario y generar un infarto o isquemia cardíaca. Entonces lo que Claro, hacemos nosotros ahí es un chequeo cardiovascular con una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma. claro. Bien, pregunta de Ana, dice, el dolor, por ejemplo, el dolor que puede producir la artritis, ¿puede aumentar la presión arterial? Eh, eh, bueno, a veces me pasa que pacientes que sufren dolor se asustan mucho, eh, pensando que puede ser algo cardíaco también, pero puntualmente lo que es la artritis podría ser, pero lo que veo, Juan, es que los pacientes que tienen artritis toman antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o alguno de esa línea, que eso sí disminuyen las prostaglandinas a nivel renal y aumentan la presión arterial. Así que habitualmente veo que la hipertensión arterial es cuando tienen crisis de dolores articulares que toman más AINES o analgésicos no esteroideos. Claro. Bien, vamos a seguir. Dice espectador anónimo,
Dice, vamos a ver, yo lo voy a comentar, vamos a ver qué te parece a vos. Dice, Ya me da miedo, Juan, ya esa presentación es ya... a mí me hace un poco de ruido, pero bueno, es lo que nos hacen llegar. Dice, hace muchos años que mi esposo toma medicación para la hipertensión, se hace los Sí, controles anuales con su clínico, pero sí. siempre queda la duda de si además no debe hacer una consulta con un cardiólogo. Mm. Bueno, esa es una buena pregunta. A veces, sí, es difícil, ¿no? Me pone en una situación difícil porque, bueno, yo soy cardiólogo y no quiero, en sí, yo trabajo mucho con los clínicos, ¿sí? Esa es mi primera. Cuando los clínicos derivan al cardiólogo, habitualmente es cuando no pueden controlar una hipertensión arterial que es de manejo clínico, o cuando los pacientes ya presentan alguna molestia cardíaca o molestia en el pecho, o tienen algún resultado que no está bien, tanto en la ergometría como en el ecocardiograma. Si su médico lo sigue y tiene bien la presión, bien el colesterol y los estudios de rutina están bien, creo que no haría falta. No sé si le contesté la pregunta, pero es lo que hago todos los días en mi consultorio. Sí, claro, o sea, yo, no siendo médico, hubiera pensado que era necesario, en cualquier caso, consultar también con un cardiólogo. Así que está muy buena la aclaración. Dice Nancy, quiero consultar si es normal en verano tener una presión máxima de 8,5 y de mínima de hasta 5 y el resto del año normalmente no supero los 10,6. Tengo Sí. 49 años. ¿Es una mujer, Juan? Sí, Perdón, sí, sí. Sí, eso lo vemos también en los pacientes hipertensos. En el verano, uno tiende hay que ver primero si se está hidratando bien, porque a veces uno tiende a deshidratarse, y el calor también vasodilata el sistema circulatorio, y tanto los pacientes que son de presión baja como los hipertensos, en el verano tienden a tener menos presión y en ocasiones yo tengo que sacar los diuréticos o disminuir alguna medicación. Y en el invierno, con el frío más el aumento de la ingesta calórica, tiende a aumentar la presión arterial. Así que sí, es normal que tenga, si ella es de 10, que tenga 8,5 en el verano, es muy probable. pero se debe básicamente a una cuestión de ingesta de alimentos o la temperatura influye de alguna manera. Mira, primero es la ingesta de agua, Juan, que uno tiende quizá a estar más deshidratado porque hay más pérdidas, y la otra es por una vasodilatación del sistema circulatorio. Claro, Que cuando uno se vasodilata disminuye la presión arterial. Para los que uno lo habla por ahí muy médico, las medicaciones que damos habitualmente para la presión arterial son vasodilatadores. O sea que si en el verano están más vasodilatados, pueden tener menos presión que en el invierno. claro. Bien, nos llega una pregunta de Inés. Dice, ¿y las arritmias auriculares? ¿Hay alguna forma de mejorarlas además de con la medicación? No, las arritmias supraventriculares o auriculares andan muy bien con la medicación beta bloqueante y también están asociadas al estrés, digamos, todo lo que hablamos hoy. Eh, yo hay pacientes que trato de no medicarlos, por ahí van al psicólogo, toman algún ansiolítico, están mejor y no requieren medicación, pero hay momentos que yo doy medicación beta bloqueante porque están viendo situaciones de estrés que no pueden manejar. Claro, Y me ha pasado, por ejemplo, con pacientes míos que a veces dan charlas o son profesionales, me han comentado que con la dosis de beta bloqueante mínima pueden dar una charla, no sienten palpitaciones y mejora la calidad de vida. No es que se van a morir de esa arritmia, pero les hace vivir mal, viven angustiados de que le aparezca. claro. Entonces los beta bloqueantes son la medicación eh, para mí que mejor funciona. Precisamente relacionado a esto, a la arritmia, dice Dolores, tengo una arritmia benigna hace años, no he tomado ninguna medicación. En el último Holter me diagnosticaron una taquicardia importante y me diagnosticaron y me medicaron con bisoprolol. Charlábamos con el doctor que podía ser el estrés en la pandemia.
Bueno, creo que es un caso que resume lo que vine hablando. Claro, Estas arritmias son la mayoría benignas, están muy de la mano del estrés y la ansiedad, y sobre todo les recomiendo que si ya está con beta bloqueante empiecen a hacer actividad física. La actividad física tiene una cantidad de beneficios que yo creo que son mayores que una medicación a claro. largo tiempo, ¿sí? Y esto, qué importante de hacerlo regularmente, ¿no? Regularmente. Se me viene a la cabeza una de las charlas que dimos con el doctor Patricio Cita, Ah, sí. sobre más orientado a lo que es prevención en los huesos, que hablaba también de la importancia de la vitamina D y de que también la vitamina D no es que tomo 3 horas de sol el domingo y tengo la dosis semanal, es una cuestión también diaria, con lo cual salir a caminar, así sea una terraza, en un balcón, eh, y tomar un poco de sol, ¿no? Nos va a hacer bien a todos. Muy buena, muy buen comentario. Dice Mario, colesterol alto sin medicamentos. ¿Qué se puede hacer? Porque los remedios me caen mal. Bueno, Mario, esa es una situación que vivimos en la práctica cotidiana. Hay pacientes que no toleran las estatinas, tienen mucho dolor muscular y a veces tienen también afección hepática. Lo que le recomiendo es aumentar la ingesta de frutas y hortalizas. Todo lo que es hojas verdes absorbe el colesterol en el intestino y evita que lo absorbamos. Existen otras medicaciones, yo no sé si él se refiere puntualmente a las estatinas. Hay otra medicación que es el ezetimibe que se puede dar. También lo que es el omega 3 y las cápsulas de chía pueden descender en menor medida el colesterol. Y fundamentalmente lo que hablamos, Juan, la actividad física. La actividad física regular hace que al usar durante un tiempo determinado la misma cantidad de músculos, vamos quemando grasa corporal. O sea que nos ayuda no solo a bajar de peso y a quemar grasas, sino que también nos ayuda a bajar la presión arterial. Yo hay Claro, pacientes que dejaron de hacer actividad física y le tuve que subir la medicación. Y empiezan a hacerla y se sienten mal porque les baja la presión. claro. Bien, José Luis nos hace llegar una consulta de avanzada. No sé si la vamos a poder responder. A ver. Dice, él afirma, ¿no? Yo creo que es más una pregunta, pero él Sí. dice, ¿es beneficioso estar anticoagulado? ¿Puede ser que baje el riesgo de contagiarse COVID, estar anticoagulado, o es un tratamiento en pacientes COVID? ¿Cómo incide? Bueno, bueno, vamos a ir desmenuzando la pregunta. Eh, la anticoagulación está indicada en determinadas patologías. Por ejemplo, hay una arritmia que es la fibrilación auricular, que es una arritmia de la aurícula, muy frecuente, la arritmia más frecuente en los mayores, especialmente hipertensos, que tiende a hacer coagulitos en el corazón que pueden ir al cerebro y hacer accidentes cerebrovasculares. Y también, como hoy mencionaba Juan con un familiar de él, lo que son trombosis venosas profundas o embolismos pulmonares también requieren anticoagulación. Pero volviendo al COVID, lo que se ha visto es que los pacientes que tienen una enfermedad muy avanzada, una inflamación sistémica, esto también se ve en la sepsis, tienden a hacer una hipercoagulación y a tener trombosis. Se han detectado trombos en pulmón y en otras áreas del organismo. Y estaría indicado en pacientes muy puntuales que tienen una inflamación sistémica muy avanzada. En esos casos hay pacientes que mejoran con la anticoagulación, pero no sería el tratamiento de rutina para todos los pacientes que tuvieron COVID. Pero por otro lado, sí, los que es bueno que se hagan un chequeo post-COVID, porque hay pacientes que tienen trombosis venosas y que pueden hacer, como comentaba hoy Juan, tromboembolismos pulmonares, ¿sí? Ahí Claro, sí estaría indicada la anticoagulación, pero a mi saber no previene la infección por COVID, ¿no? claro. Pregunta de Miklos.
Dice, yo hice el estudio anual de perfusión miocárdica 2 veces en Diagnóstico Maipú, años pasados, por tener un stent. Sí. Consultando en otro lugar, me informaron que reemplazan la parte de esfuerzo del estudio con dipiridona. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, hoy es así, cuando empezamos con la pandemia, piensen que esta pandemia nos agarró muy de improviso, sin estar preparados, y empezamos a hacer estudios con dipiridamol, que es una droga vasodilatadora que reemplaza el ejercicio. En el inicio se empezó con eso porque no teníamos certeza de si se podía hacer o no prueba de esfuerzo y cuán riesgosa era la prueba de esfuerzo. A lo largo del tiempo y las medidas que tenemos hoy, los elementos de protección personal que tenemos en la actualidad, se pueden hacer las pruebas de esfuerzo. Los médicos usan barbijo, el paciente hace la prueba también con un barbijo, con todos los cuidados de protección personal. Así que hoy, a menos que tenga una indicación específica para hacerse con dipiridamol, como que no pueda deambular o tenga algún trastorno en la marcha, hoy la puede volver a hacer sin ningún riesgo de contagio con esfuerzo. Claro. Bueno, vamos a pasar ya a las últimas preguntas porque nos estamos extendiendo en el tiempo. Sí. No, estamos bien, estamos bien. Pregunta María Alejandra. No sé si es más para una nutricionista. Yo te voy a llegar la pregunta. Dice, ¿sirven las pastillas de chía para reducir el colesterol? Como les decía, y las pastillas de los comprimidos de chía y de omega 3 sirven para reducir el colesterol, pero no dan un gran descenso como lo dan las estatinas, ¿no? Pero sí son recomendables y especialmente en aquellos pacientes que no pueden tomar estatinas. Acá comentan, dice, ¿se puede comer pomelo con las estatinas? Bueno, pregunta muy puntual. No, Muy puntual, me pareció como muy pero muy particular. buena. No, mira, cuando yo hice mi residencia, hubo un trabajo que demostraba que la parte blanca del pomelo, si no el jugo ni la semilla, generaba un descenso del colesterol, como que sería bueno, igual también mencionan la mandarina como para bajar el colesterol. En mi saber, no desconozco una contraindicación, yo no conozco y creo que pueden comerlo tranquilamente. Claro. Pregunta de Ana, ya estamos con las últimas preguntas. Dice Ana, Bien. ¿se aconseja la aspirina diaria para prevenir los infartos? La aspirina se está dejando de aconsejar en pacientes que tienen bajo riesgo y hoy estaría indicada especialmente en pacientes que ya tuvieron un infarto o un accidente cerebrovascular o que se detecta que tiene una obstrucción significativa o en la carótida o en alguna arteria coronaria. Claro. Diana nos hace llegar una consulta, dice, ¿cómo se diferencia cuando un dolor es por un infarto o por un reflujo gastroesofágico? Sí. Mire, a veces no es difícil, perdón, no es fácil. Hay veces que el reflujo o el espasmo esofágico dan una sensación de opresión retroesternal que es muy similar a la del infarto, ¿sí? El signo de alarma sería, porque también puede alguien tener reflujo gastroesofágico y tener un infarto. Lo que uno aconseja es seguimiento con su médico clínico, que él va a saber más o menos sus síntomas y sus características, pero si la persona tiene un dolor que ya va más de 10 minutos a nivel del esternón, retroesternal o en el pecho, a veces es muy difícil diferenciarlo y por eso se han hecho las unidades de dolor precordial, que son unidades que uno entra, se le hace un electrocardiograma, se le hace una determinación de enzimas cardíacas, que es troponina, que cuando están elevadas se asocian a infarto, y muchos pacientes que concurren ahí terminan no teniendo nada, ¿sí? Claro. Porque es muy difícil a veces diferenciarlo. Si tienen esos dolores, les recomiendo ir a una guardia y hacerse el chequeo propio, ¿no?
La consulta, creo que se va a repetir en todos los casos, consultar con un médico, porque Consultar quizás con un médico. es elemental. Sí, Uno no puede discriminar. A ver, esta pregunta quizás se repite en otras cosas, ¿no? De decir, bueno, quizás no es un problema cardíaco, es un problema, no sé, es una contractura muscular. Ante la duda, lo mejor, consultar, consultar. Bien, mira, Juan, y repitiendo un tema que vos también lo mencionaste con tu familiar, he tenido comentarios de médicos que hoy están haciendo unidad coronaria de pacientes jóvenes entre 40 y 50 años, que por esto que dice Juan, el miedo a consultar o a contagiarse o a no saber cómo lo van a atender, han llegado con infartos de miocardio evolucionado, hicieron paro cardíaco en la guardia, y ese paciente, si hubiera consultado 1 o 2 días previos, se podría haber hecho una angioplastia y salvado una vida. claro. ¿Sí? Bien, vamos con la última Bien. pregunta de Javier, que ya nos había comentado. De alguna manera está buena la pregunta de Javier. Él nos contó que estaba con ataques de pánico, que de alguna manera Sí. resume todo lo que desafortunadamente estamos viviendo hoy y que probablemente vivamos, ¿no? Por un tiempo, lamentablemente. Eh, Él dice, cuando estoy con un ataque de pánico, lo que más me asusta es llegar a un evento cardíaco. Sí. ¿Cómo puedo minimizar la posibilidad de que el pánico me afecte el corazón? Bueno, es una buena pregunta, Juan, muy difícil, porque la vivo con mis pacientes que tienen ataque de pánico todos los días. Es muy difícil manejar la sensación de muerte inminente o de que uno va a tener un ataque cardíaco. Lo que sí eh, podría hacer es primero ir a ver a un médico, un cardiólogo que le haga todo el chequeo, que descarte alguna patología cardíaca, quizá con un Holter, ergometría, ecocardiograma. Y algo que me ha funcionado con pacientes y también en contacto con el psicólogo que lo trataba son los ansiolíticos flash, que son un ansiolítico que se ponen debajo de la lengua y actúan muy rápidamente y sacan los síntomas, esos que quizá generan todo el cuadro de miedo rápidamente. Claro. Eso sí. Es el que haya tenido un ataque de pánico sabe que es una situación muy fea. Pero Juan, Alejandro, volviendo sí, a lo de, perdón, para cerrarlo, el ataque de pánico, he tenido en los últimos meses muchas consultas, videollamadas de gente que interrogándolos tenían antecedente de ataque de pánico. claro. La cuarentena hace que se manifiesten o los miedos, ¿no? Sí, 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 sí. Como siempre, todas las personas que participan en nuestro ciclo de prevención lo hacen en carácter ad honorem, así que el agradecimiento es doble. Les pido a todos, por favor, que le agradecemos al doctor De Vigiano por su Gracias, tiempo y Juan. dedicación en este momento en el chat. Y como siempre, Alejandro, ha sido un placer tenerte en este espacio. Esperemos volver a repetirlo próximamente. Y bueno, todo nuestro agradecimiento. Bueno, Juan, muchas gracias. Un placer trabajar con vos como siempre y compartir las preguntas con el público. Un abrazo grande a todos.